Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión del Origen TV. Como verán, bueno, no es que estuvimos acá sentadas con María una semana hasta la próxima edición, sino que estamos continuando la grabación de la emisión anterior. Pero bueno, continuando con el desarrollo de la plantilla, más allá de lo estético y de lo que están viendo, que va a ser la misma imagen que la anterior. Con mi peluca no se metan, ¿eh? Se hizo larga esta jornada de grabación, así que si nos ven que nos vamos como desarmando, no se asusten, es que se hizo larga. Pero bueno, continuando en todo este dinamismo que traemos con el desarrollo de la plantilla, no queríamos desconectarnos y seguir, con María Ixalá, que no la presenté, yo estoy como de continuado. Bienvenida, María Ixalá. Bienvenida, muchas gracias de estar nuevamente en esta oportunidad contigo compartiendo. Así es, hagamos de cuenta que no hace 2 horas que estamos acá. No, de ninguna manera. Muy bien. Entonces decíamos que seguimos acá en la plantilla, en el sistema de referencias, compartiendo con ustedes la perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos y la lógica global convergente. Ya les presentamos, la plantilla de este sistema de referencias, como venimos contándoles, desarrollándolo. Y bueno, hoy la idea era como un título así en grandes rasgos, reconocernos dentro de la plantilla. Ya estuvimos desarrollando del 7, de ese punto de perfección, cómo se desdobla y se abre el espacio-tiempo y demás. Hoy vamos a darlo vuelta para que todos nos vayamos como entrenando en esto del dinamismo de la plantilla. Sí. Así que bueno, hoy reconociéndonos dentro de la plantilla, asumiendo que estamos en este plano 1, nosotros, los desdoblados, ahí lo pusimos para que lo tengan ahí a la vista. De acá vamos a empezar viendo cómo los diferentes planos, cómo el resto de los planos se van interactuando con este plano 1 concreto. Entonces, ¿cuál sería el aspecto más concreto de nosotros mismos? El aspecto más concreto de nosotros mismos es nuestro cuerpo, ¿sí? Lo vamos a poner porque, esta plantilla, como ya dijimos en el episodio anterior, está hablando de una apertura temporal de universo. Bueno, nosotros como parte del universo nos empezamos a reconocer aquí. ¿Cuál sería el plano 1 de mí misma? El plano 1 sería mi cuerpito, ¿sí? Eje X, plano físico y biológico. Me quedó un poco chico, lo voy a agrandar. No se ve nada, ya me debe estar diciendo la señora, no se ve nada, nena. Bueno, ahí voy. Bueno, ese plano físico y biológico sería nuestro cuerpo, sería el cuerpo con estas funciones biológicas básicas, ¿sí? De que necesita comer, porque el cuerpo físico y biológico de alguna manera es un aspecto bien concreto, es el último, sería la concretización de este despliegue de la no existencia hasta la existencia. Entonces, en este plano bien concreto, efectivamente, el concreto va a tener una referencia externa y también va, de alguna manera, subsistir, ¿sí? O mantenerse con toma de elementos externos. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo físico y biológico es un rango de frecuencia muy lento, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que es lento? Porque está en la base de esta apertura temporal, ¿sí? Donde los puntos están más separados, decíamos en el programa anterior, si podemos ver acá los puntos del plano 1, son los que están más separados con respecto a este inicio de la apertura, que es donde los puntos están juntos. ¿Y qué es lo que más nos afecta o lo que más nos mueve de esta existencia plano 1? Las emociones. El plano 2. Agregaría una pizquita, ¿no? Este reconocimiento de plano biológico, que tiene que ver con ¿qué? Con lo más visceral. Tiene que ver con el hambre, con la sed, con el dolor físico, con el instinto de copulación, ¿no? Con el instinto de conservar la especie con la reproducción.
¿no? Con estas funciones así más básicas, más viscerales, más animales, si se quiere, ¿sí? ¿No? Nuestro aspecto más animal. Dentro, porque, o sea, si bien nosotros estamos separando los planos, pero el separar los planos nos da una perspectiva de a qué orden corresponden las cosas, ¿sí? Pero dentro de este, podríamos decir, envase, el envase del cuerpo físico y biológico, ¿sí? Claro. Suceden las emociones. Las emociones. Cuando presentamos la plantilla hablábamos de que eran frecuencias. Entonces podemos retomar como ese concepto, esa idea, ¿no? De decir, dentro de este plano 1, este envase biológico, interactúan muchas frecuencias. Y la idea de separarlos, como decimos siempre, es para hacerlos conscientes, para enterarnos cómo operan y cómo operamos. Sí. O sea, físico y biológico, frecuencia más lenta. Pero dentro de este envase frecuencia más lenta, también están operando frecuencias hasta la más abstracta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es una analogía, pero por ejemplo, la imagen de las mamushkas, ¿no? O de las capas de cebolla, ¿no? La capa de cebolla más externa, fíjense que es la más dura, la más, hasta cáscara sería, ¿sí? Sería este biológico, pero que contiene todas las otras, ¿sí? Decíamos, dentro de lo que más nos mueve, lo que más nos afecta de este biológico, son las emociones. Plano 2, emocional. Entonces, fíjense, ¿no? Porque el ser humano es un animal básicamente emocional. Porque si bien nos la tiramos de racionales, quien realmente nos mueve todo el tiempo y nos opera son las emociones, ¿sí? Inclusive en culturas, ¿no? En culturas que parecerían ser más frías y más racionales, en las situaciones límites, porque cuando hablamos de emoción, cuando hablamos de este eje X de plano emocional, X emociones, estamos hablando de los que son los circuitos, ¿sí? Bien, ahora vamos a comentar. Entonces, en estas culturas donde las personas son quizás un poco más frías, que parecería ser que no son tan emocionales, te puedo asegurar que en situaciones límites esas emociones desbordan, ¿no? Entonces hablamos de circuitos como en desbordes. Que si no son conscientes de eso, le pasa automáticamente se biologiza, porque son emociones no reconocidas que automáticamente se entran en una somatización o biologización, que nosotros le llamaríamos. Entonces te enfermaste y no sabes por qué. Pero evidentemente hubo ahí un impacto que te hizo que te enfermaras, por ejemplo, ¿no? Y podemos hablar de emociones también como energía en movimiento, una química que se mueve. Después le damos la tonalidad de alegre, contento, triste, según el polo, para que donde se esté moviendo esa química. Pero bueno. Pero que de hecho es así, porque todo lo emocional está regulado por las hormonas, ¿sí? Entonces, realmente fisiológicamente es así. Las emociones son hormonas que son segregadas y están corriendo en el torrente sanguíneo, ¿sí? Bien, todo esto a través de un plano 3 o plano mental. Plano 3. Sí. El plano mental sería, diríamos, el de los pensamientos. Estamos haciendo como un reconocimiento muy primera capa de abordaje, ¿no? Porque esto después se va a ir complejizando. Pero por lo menos, viste, esto de reconozco en mí. Bueno, reconozco en mí un montón de pensamientos que encima me piensan, ni siquiera yo los pienso, porque llega un momento que tenemos unos pensamientos rumiantes en nuestras cabezas de que ni siquiera sabemos ni de dónde vienen y que no los podemos parar, ¿sí?
Eso sería un plano mental en lo más burdo de este reconocimiento que estamos haciendo, ¿sí? Y bueno, y en esto de reconocernos dentro de la plantilla, ¿no? De ver cómo esto está estructurado en el universo mismo, como decíamos en el programa anterior, nosotros mismos. Bien, ¿dónde seguimos en esta recorrida de la plantilla ahora hacia arriba, reconociendo cómo opera? Plano 4. Acabemos con la sensación. La jaula siempre estuvo abierta. Bien, y antes de continuar a este plano 4, vamos a hacer una pequeña diferenciación entre dos palabras que venimos usando mucho y no queremos crear confusión. Receptor, procesador. Porque hablamos muchas veces de receptor cuando nos referimos al plano 1, el plano físico-biológico. Y otras veces usamos la palabra receptor también para hablar de la neurología, del plano mental o del plano 3. También podemos ver al plano 3 como el procesador. En esto de, bueno, también de cómo procesa las emociones y cómo llegan a ese plano 1. Pero bueno, si bien el receptor puede ser plano 1 y receptor puede ser plano 3, tener en claro que el plano 3 va a ser el receptor que va a estar procesando. Sí, a ver, vamos a poner una analogía. En el receptor, cuerpo físico y biológico, están los elementos que van a tener la función de. El cerebro tiene la función de procesador de ese plano de rango de frecuencia 3 mental, ¿sí? Todo lo que es el sistema endocrino, ¿sí? Y la sangre y todos los que están involucrados en esto de llevar la respuesta como emoción. Bueno, nosotros tenemos los órganos y las glándulas y los vendría a ser en el receptor, está la maquinaria, ¿para qué? Para esa función, circuito plano 2, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de receptor, hablamos del cuerpo físico y biológico, que tiene los elementos para procesar emociones y para procesar planos mentales. Porque cuando nosotros hablamos de pensamiento y de plano mental, también estamos hablando de circuitos, porque son el procesador está formado, ¿por qué? Por circuitos neurológicos. El procesador en el receptor está formado por circuitos neurológicos que transmiten electricidad, ¿sí? Porque sabemos que la transmisión de un impulso nervioso es una transmisión eléctrica. O sea que cuando hablamos de plano 3, podemos también hablar de circuitos eléctricos. Y cuando hablamos de plano 2, hablamos de esos circuitos químicos. Solamente que no olvidemos que el hombre es emocional, porque ahí tiene su identidad, ¿sí? Para mí, una de las cosas así que más me impactó cuando empezamos con este proceso era de que yo decía de que yo era profunda porque tenía grandes emociones que me llevaban puesta para cualquier lado, pero yo era profunda y era una persona que tenía profundas emociones y profundos sentimientos, ¿sí? Y ahí estaba mi identidad, y ahí está la identidad de todos los seres humanos, en las emociones, en los sentimientos. Y esa es una gran trampa, ¿sí? Porque este circuito químico está diseñado, o sea que un circuito, como un circuito eléctrico de una casa o como un circuito de cañerías de agua de una casa, tiene un diseño previo. Y entonces aquí caemos en el diseño previo, que es ese plano 4, donde ¿cómo lo reconozco en mí? Cuando me veo atrapado en programas. ¿Qué significa atrapado en programas? Cuando me estoy viendo repetir situaciones una y otra vez en mi vida, ¿sí? Porque yo puedo cambiar de marido, yo puedo cambiar de trabajo, yo puedo cambiar de amigos,
Pero cuando me veo que siempre me está pasando lo mismo con distintos argumentos, ahí claramente puedo detectar cómo me está operando el programa o cómo me está operando el diseño, ¿sí? Y bueno, en el programa anterior decíamos esto, tenemos como todos los planos pegados. Y ahí esta cosa de la emoción, ¿no? Porque pensamos, o sea, tenemos como idea que somos lo que pensamos, somos lo que sentimos, somos lo que hacemos. Como esta cosa de esa identidad puesta en todos los planos. Cuando en realidad, si lo vemos desde la física o de la plantilla, la identidad es un plano más, es una frecuencia más que es operativa y que es funcional a estar en esta existencia. Tenemos que tener un nombre, tenemos que tener un documento para movernos en el plano, darle a este receptor una identidad que la vamos a empezar a llamar más técnica y no ponerla, o sea, no pegotearla con los demás circuitos, con un circuito emocional, con un circuito mental, porque poder despegar estas cuestiones se van a encontrar con una gran liviandad y con una cuestión de mucha libertad, porque uno puede tener un pensamiento y no significa que uno sea ese pensamiento. Uno puede tener una emoción y no significa que uno sea esa emoción. Poder separar esos dos estados implican una gran libertad. Y eso, para mí, fue así muy claro cuando lo vi en el sistema de referencias, porque cuando yo entiendo, porque primero lo voy a entender así, en este diseño lógico, pero después lo veo reflejado en mí en cada instante. Esto, primero diferenciar entre estar y ser. Soy desdoblado, o sea, estoy desdoblado, pero soy, ¿sí?, una expresión o una exploración de mi verdadera identidad que está fuera de la existencia, porque soy mi origen que está fuera de la existencia y que despliega un potencial a ser desarrollado y estando desdoblado puedo desarrollar esa posibilidad que fue ser María Ixalá. Pero cuando yo puedo ver con perspectiva que el diseño de María Ixalá tiene un inconsciente, y este inconsciente es el que va a dar las variables o parámetros de este diseño María Ixalá, que va a tener estos circuitos mentales, porque no me van a decir que no puedan reconocer pensamientos rumiantes, los mismos pensamientos cuando tenías 3 años, cuando tenías 10 años, cuando tenías 20 años, cuando tenías 50 años. Seguro que algún pensamiento repetitivo podés descubrir, porque acá estamos en un sincericidio, ¿sí? Entonces, empecemos a detectar esas cosas. Entonces, vos fíjate, este inconsciente funda las variables que va a tener María Ixalá como diseño, como identidad, que se va a reflejar en un determinado modo de pensar, ¿me entendés? O cómo se le dispara la neurología, cómo es que se va a manifestar en un determinado modo de sentir, ¿sí? Y obviamente en una determinada fisionomía, ¿sí? En una determinada experiencia concreta, ¿no? Porque en este plano uno que hablamos de físico-biológico es el plano de las experiencias, donde vivimos los sucesos, donde está esa exploración que está haciendo el vacío a través de nuestros vehículos, a través de nosotros que seríamos esos vehículos. Por eso esta cosa de diferenciar el estar desdoblado con ser desdoblado. No somos desdoblados, estamos desdoblados. Estamos en esta existencia, no somos esta existencia. Estamos en una experiencia dentro de la existencia, sí, pero somos mucho más que esta existencia en sí, que este plano físico y biológico. ¿Mucho más o mucho menos? ¿O somos nada? ¿Sí? Pero eso también nos da un desprendimiento, nos da como, la liviandad nos la da ese aire de decir,
estoy explorando esta situación, pero no soy esto. Si yo tengo la suficiente soltura y ahí está, la suficiente enfoque en una derivación, el suficiente enfoque en dejar disponible lo que me pasa, ¿a qué? A este observador original, que es el que abre el espacio-tiempo para ser explorado. Si dejo eso disponible y no me lo tomo tan a pecho, tan a pechito lo que me pasa, porque me pasa a mí y qué problema, sí, el receptor de alguna manera tiene la percepción de sufrimiento. Pero desde el primer día estamos diciendo que todo esto es para mutar la percepción. ¿Cuándo muto la percepción? Cuando puedo asumir de que, bueno, el receptor está pasando por una situación delicada, pero ya desarrollé en mi hemisferio izquierdo el montaje lógico de que soy ese observador que está tomando elementos de esa experiencia para poder hacer versiones o para poder fundar potenciales de versiones más coherentes. Nada me importa más que hacer el recorrido, más que saber a dónde voy. Bien, entonces ahí estábamos con este cuarto plano que también van a encontrar como el plano del alma. Cuando hablamos de esta conexión de todos los planos, nos vamos a encontrar que ese cuarto plano es ese punto medio donde generamos ese 8, esa comunicación de todos los planos. ¿Qué pasa con este cuarto plano? ¿Cómo venía funcionando como este diseño, esta identidad que nos hacía como de un techo, por decir una manera, hasta dónde teníamos acceso desde nuestro consciente hasta este cuarto plano, este plano de diseños, que es el que hace la torsión, que hace la conexión con esta otra parte que lo llamamos más el inconsciente. Cuando presentamos las plantillas hablábamos de esta parte del inconsciente. De ahí es que este diseño nos hacía como de techo, que nos dejaba, como María comentó recién, en esa situación repetitiva es donde podemos encontrarnos viendo o observando cómo opera cómo opera ese diseño en divergencia. Que ese diseño tenía el propósito, hasta estos tiempos, de generar experiencias sin conciencia. Ahora, al habilitarnos esta conexión con todos los planos, ya entramos en una zona donde hablamos de una experiencia para la expansión de la conciencia. Para la expansión de la conciencia del vacío. Porque hasta este momento, en todas nuestras búsquedas espirituales, estuvimos tras la búsqueda de la expansión de la conciencia personal. ¿Sí? Primero tenemos que asumir que somos los títeres de un titiritero. Somos el aspecto concreto de nosotros, ¿sí? Y que está con ese sello de identidad, es el títere de un titiritero que es inconsciente y que es abstracto, ¿sí? Porque nosotros, ¿a dónde estamos yendo? A aumentar la permeabilidad de esa membrana que separa lo consciente con lo inconsciente. Y justamente esta gran membrana era ese cuarto plano de identidad, que es lo que está diciendo Vane en este momento. Por eso era nuestro techo, ¿sí? Porque era nuestro techo de conciencia y nosotros desde la conciencia queríamos respondernos todas nuestras preguntas. Y la conciencia es totalmente acotada ¿a qué?
a la variable otorgada por este quinto fundante de tu experiencia. ¿Sí? Entonces, desde la conciencia de la identidad, la verdad que pocas respuestas universales podemos tener, ¿sí? Entonces, de repente, empezamos a asumir que quien nos digita es el inconsciente, ¿sí? Bueno, y entonces empezamos ya a mencionar esa distorsión que sería este quinto plano que funda ese diseño. Ya cuando hablamos de quinto plano ya hablamos de esta zona más abstracta, más sutil, ya es el inconsciente. Acá, como podrán ver, si bien hablábamos de diseño y de identidad en este cuarto plano, el quinto plano, que va a ser el anterior, va a ser el que va a estar digitando cómo va a ser ese diseño. Entonces, cuando hablamos de la vía de la experiencia, de la vía de la divergencia, decíamos de este lado, del lado del pasado, hablamos de distorsión. ¿Qué va a ser eso, digamos? Esa cualidad, lo mencionamos, no sé si lo mencionamos con respecto a los colores, pero es un buen ejemplo, una buena analogía, del tema de, bueno, si el amarillo sale a una experiencia, la pregunta sería, ¿cómo sería ser ese amarillo con ese puntito azul? Entonces, esa distorsión va a ser ese quinto plano que va a fundar las cualidades de ese diseño. Decimos la distorsión, creo que lo mencionamos así cuando el programa anterior, o sea, que lo va a sacar de esa pureza original a esa nada, una distorsión para venir a la experiencia, a experimentar a través de ese diseño, con un circuito neurológico, mental, con un circuito emocional, una experiencia en el plano 1 físico-biológico. Que la experiencia física y biológica justamente está montada por estos circuitos, ¿sí? Y es interesante incorporar e integrar también que este plano de distorsión es lo que llamamos el plano de lógica, ¿sí? Porque la lógica es esa ecuación, estamos hablando de un nivel muy abstracto, con nuestra percepción no podemos alcanzar en este momento, pero que ya cada vez más lo podemos, pero para este nivel que estamos hablando, nos imaginemos de que nuestra percepción no capta lógica, ¿sí? Porque tiene un rango de frecuencia más lento. ¿Se dan cuenta? Están más separados su pregunta y su respuesta. Entonces no logra captar este plano de lógica que es mucho más veloz, ¿sí? Sí lo puede captar en un sueño profundo. ¿Por qué? Porque el cerebro aumenta su velocidad, ¿sí? Pero, ¿por qué hablamos de que el 5 es un plano de lógica? La lógica que funda esta distorsión. Porque es el modo en que se van a enlazar los elementos. La lógica es lo que va a parametrizar o el que va a poner las variables a ese potencial, ¿sí? Ya vamos a entrar en lo que es un potencial, ¿no? Pero vayamos como de a poquito tomando esta idea que todo el tiempo nos estamos manejando con lógicas. Lo que pasa es que son lógicas divergentes, ¿sí? Pero una estrategia es una lógica, ¿sí? Un laberinto tiene una lógica. El laberinto de la existencia tiene la lógica previa de esta distorsión fundante de esa experiencia a desarrollar. Todo me sirve, nada se pierde, yo lo transformo. Sé, nunca falla, el universo está a mi favor. Muy bien, y continuando, y ya metiéndonos en el plano 6 de potenciales.
Bueno, potenciales. ¿Qué hablamos cuando hablamos de potenciales? Decíamos que era el campo cuántico, que era la energía pura. O sea, donde todas las posibilidades están disponibles. Tenían futuro, ¿no? Todas las posibilidades tienen futuro. En realidad sería... Bien, o sea, Campo cuántico. campo cuántico, un campo de energía pura, es lo que es lo que nos va a dar, o sea, es el potencial, es como se me junta, parece que estoy diciendo lo mismo. O sea, un campo de energía es el potencial para que cualquier cosa exista. Entonces ahí es como que es donde podemos mencionar estas dos vías, las dos formas, ahora lo vamos a ampliar un poquito más, los planos en esta vía divergente de experiencia, esta vía convergente de retorno, le llamamos, o bueno, el programa anterior hablamos un poquito de eso, donde, bueno, campo cuántico, potenciales. ¿Qué podríamos ampliar o decir de los potenciales? Es eso, es toda la posibilidad de que algo, o sea, todas las posibilidades disponibles. La nada o ese emisor fuera de la existencia, ese punto hiperconvergente, dueño de absolutamente todo, porque es el único dueño. La nada es la dueña de todo. ¿Por qué? Porque funda los potenciales de existencia, ¿sí? Algo que no existe, la no existencia funda el potencial para que eso pueda bajar a la existencia y desarrollarse. Cualquier cosa que nosotros queremos hacer en nuestras vidas, tenemos un proyecto de algo, porque fíjense cómo este sistema de referencias lo podemos aplicar hasta en un proyecto en nuestra vida, ¿sí? De repente tenemos la noción, cuando tenemos la noción que me gustaría hacer un proyecto laboral de una productora, ¿sí? Tengo la noción de eso, significa que yo ya tengo el potencial hiperabstracto de esa posibilidad, ¿sí? Luego se va a desplegar la logística de cómo se va a parametrizar o las variables con las cuales voy a vincular los elementos para el desarrollo de ese potencial. Y luego vamos a hacer el diseño del proyecto, ¿sí? Entonces, fíjense cómo a esta plantilla la aplicamos desde lo macro, desde lo más abstracto que es la fundación de los universos y las aperturas temporales para hacer desarrollos de versiones universales, hasta lo que es en nuestra vida cotidiana hacer la planificación de un día. Y bueno, eso me quedó pendiente del plano 5, esa forma de acomodar los elementos, como esa lógica, ese plano 5, que es el que ordena los elementos, que vienen de ese 6. Acá es también donde podemos ver, donde ya podemos vincular, para que también nos vayamos como metiendo en este movimiento que tiene la plantilla, que el 6 y el 3 tienen esa conexión directa de ser la mitad, ¿no? De ser el 3, ser la mitad del 6. O sea, es un desdoblamiento directo. Si el 6 lo partimos en 2, nos da 3. Entonces ahí es donde conectamos este plano de potenciales con nuestra neurología. Donde esa neurología, esa que va, como decía María, o sea, en ese ejemplo de la productora, a armar las ideas en ese plano 3 para después, bajo un circuito, plano 2, bajarlo al plano 1. Pero ahí vamos a ir encontrando esa conexión con los planos, que después lo vamos a ir desarrollando mucho más y se va a hacer muy evidente. Y también lo podemos ver en este plano 4 con este plano 2. Cómo este diseño, este programa, está tan formateado en las emociones. Entonces se van a ir encontrando, como María decía, en las situaciones repetitivas, o mismo en ese laboratorio interno que propone todo este sistema de referencia,
cómo ese plano 2 y ese plano 4, esas emociones y ese diseño, esa identidad, están tan pegoteados y tan conectados con un propósito. Como decimos, todo esto tiene su propósito de existencia, de generar experiencias para luego en esta etapa hacer algo más que solo existencia y solo experiencia, sumarle conciencia al vacío. Sí, a través de estar disponibles a que esta información de esta experiencia sea conocida, es lo que le estamos sumando cuadros de alguna manera a ese vacío para que pueda reeditar versiones más coherentes, como decíamos en el bloque anterior. Y algo que es también importante de ir teniendo noción en nuestra percepción es que en la apertura temporal es la consecuencia de dos desdoblamientos, ¿sí? Un primer desdoblamiento que tiene que ver con el despliegue del potencial, ¿sí? 7 fundapotenciales y se despliegan en un eje de ser, que sería el eje I, ¿sí? El potencial se despliega en un eje de ser. Esa es nuestra verdadera identidad, ¿sí? Esa es la identidad técnica que estaba hablando Vanessa hace un ratito, ¿sí? Cuando yo puedo conectarme con ese eje central que me conecta directamente con el origen, que es el que funda esos potenciales. Ese sería el primer desdoblamiento. El segundo desdoblamiento tiene que ver cuando se abre el tiempo y el espacio para hacer la exploración, ¿sí? Allí ya entramos en ejes X, de X experiencia, ¿sí? X lógica fundante de X diseño, que va a tener X circuito, que va a tener X circuito emocional y que va a tener X experiencia. Ese sería el segundo desdoblamiento, cuando abro el potencial para ver de qué se trata, para hacer el desarrollo de lo que se trata. Entonces ahí estaríamos, este eje X tendría que ver con el estar, ¿sí? Estoy haciendo el desarrollo de esta experiencia. Y ahí, bueno, vuelven a aparecer ser y estar, ¿no? Esta aclaración que decíamos antes, puesta en estos movimientos de desdoblamiento. Bueno, ya llegamos al 7, a esa nada, a ese vacío que ya hemos hablado. ¿Qué puse acá? Que intentan ser unos ceros medios chuequitos, pero ahí van. Los ceros en cada plano. ¿Qué funcionalidad tienen estos ceros en cada plano? Hablamos cuando presentamos la plantilla de estos observadores que hay en cada plano, esos puntos lógicos que operan de observadores, tanto en esta vía de experiencia de divergencia como en la vía de convergencia, que se van a estar comunicando a través de ese circuito lógico también en este plano de experiencia, a través de esos ceros. Estos ceros que están en cada plano son una especie de embajador de este vacío, como esos iguales de una ecuación. Son esos ceros que van a permitir este enlace de todos los planos, este enlace de estos observadores en este desarrollo más lineal. Y ahí es que, bueno, son esos embajadores del 7, es el único punto, por ejemplo, en este plano 6. El punto 0 de ese plano va a ser el único punto en un campo de energía que va a ser lógico. ¿Ibas a decir algo, María? Sí, que podemos imaginar que, en realidad el punto 0 surge de la concatenación entre el eje X y el eje Y. Y de eso se trata. De eso se trata todo ese desarrollo. Y de eso se trata el poder enlazar nuestra experiencia lineal con lo que de verdad somos, que sería esta línea no lineal. Porque fíjense de que los puntos de concatenación son esos puntos que están en el plano,
pero no pertenecen al plano. ¿Por qué? Porque es la proyección justamente del ser original. Entonces tienen este don y tienen este embajador, son embajadores o tienen el don ¿de qué? De la coherencia. ¿Sí? No son la coherencia, no son la convergencia, pero sí tienen esa cualidad. Todo este proceso, ¿a dónde nos lleva? A estos puntos ceros de neutralidad, donde puedo ver la experiencia a donde estoy desde una perspectiva que soy en un enlace a la verdad. ¿Y la verdad qué es? La unión de la pregunta y la respuesta. Conocer la otra mitad es poco. Comprender que solo estar es más puro. Bueno, y ahí entonces fuimos integrando estos ceros en cada plano. Y bueno, en esa aclaración o en esa que es tan visible, ¿no? Donde los ejes se interconectan, se comunican, está ese cero que permite esa comunicación, ese espacio, ese cero, que es el punto neutro dentro de cada plano, dentro de cada eje de esa experiencia, en esa frecuencia, es ese punto neutro que comunica. Una analogía que podemos hacer con respecto a los ceros sería como el hueco del ascensor. El hueco del ascensor es el único punto que está en el plano, pero no pertenece al plano y puede ir y volver, intercomunicar a todos los planos. Porque se trata justamente de poder integrar todos los rangos de frecuencia, ¿sí? Porque en general nuestra percepción y nuestra identidad está atrapada. Vieron de que hay personas que son mucho más concretas, hay personas que son puramente emocionales, hay personas que son solamente mentales, ¿sí? Acá nosotros a través de los puntos ceros podemos integrar absolutamente todos los rangos de frecuencia. Y de eso se trata expandir la conciencia del vacío. Bueno, ahí tuvimos entonces una aproximación, una primera visión, una primer pantallazo de los ceros, que los ceros van a dar mucho que hablar. Uno dice el cero. El cero tenía mucha cosa que no conocíamos y que a través de la lógica nos estamos enterando. Así que bueno, nada más por hoy, simplemente, sí María, un poquito más por hoy. Un poquitín, nada más que esto, estamos punteando los elementos lógicos de un sistema de referencia. Pero este sistema de referencia es absolutamente dinámico. Así que a continuación le vamos a empezar a poner movimiento a esto. Porque hasta ahora, fíjense que estamos simplemente punteando elementos, ¿sí? Pero estos elementos, si no se interrelacionan entre sí, es lo mismo que nada. Así es. Perdón, no es lo mismo que nada. Me retracto. Así es, un punteo, aparte, bueno, son palabras nuevas, son elementos nuevos, estamos como dándole los primeros pasos a esta lógica global convergente, así que mucho queda por compartir de los ceros, ya abriremos más el punto, bueno, hoy estuvieron durante toda y la anterior también, la emisión original, doble y desdoblado. Un poco hablamos de desdoblado, este plano 1. Ya vamos a irnos más para ver qué vendría a ser el doble. Bueno, de original hablamos siempre porque hablamos de esa nada, de ese punto de perfección. Así que bueno, nos queda por repasar también observadores, que es una palabra que usamos, que también ya lo mencionamos, pero hay mucho por compartir, así que como siempre les decimos, son estos primeros pantallazos, vamos metiendo de a poco puntos lógicos nuevos, ideas lógicas, palabras lógicas nuevas. Y bueno, cerrando esta emisión de hoy. Un puntito más. Que es importante que muchas veces vamos a repetir.
porque nuestra percepción está como encajonada en tomar lo que se dice de afuera de una única manera. Entonces esto es como remover la tierra. ¿Vieron? Muchas veces tenemos que poner la pala y moverla y sacudir la tierra. Sí, muchas veces. Entonces muchas veces vamos a repetir hasta que nuestra percepción diga, ah, de esto era. ¿Sí? Porque si no hay un montón de cosas que se nos pasa, ¿sí? Porque nuestra percepción toma un 8 a 10% de todo lo que estamos diciendo, porque así opera, ¿sí? Entonces repetimos para que se nos vaya abriendo y vayamos escuchando cosas que antes no habíamos escuchado. De eso se trata. Sí, así es, o sea, nos van a... Pero de esto ya hablaron. ¿Qué pasa? También eso, el receptor enseguida asocia algo conocido, esto ya lo entendí, esto ya sé, y no le da el espacio a ese cero a que refuncionalice estos conceptos nuevos. Ahora sí, cerrando ya por hoy, en esta grabación doble que tuvimos, que van a ser emisiones separadas, como habrán visto, pero bueno. Gracias María una vez más. Gracias Vane. Gracias chicos. Y nos encontramos en la próxima.